Hablemos un poco de las fuentes del derecho diplomático y consular. ¿Qué es derecho público? El derecho público son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado con organismos de la administración pública. La diferencia entre el derecho privado y el derecho público fue establecida por los romanos. El derecho público hacía referencia a cuestiones del Estado romano y su forma de gobernar, como por ejemplo la forma de llegar a ser parte del Senado o establecer las funciones de las instituciones. ¿Qué es el derecho internacional público? El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas, costumbres y principios jurídicos que regulan las relaciones entre los estados y que incluye además a otros sujetos y órganos del derecho internacional. Sus orígenes fueron coordinar y regular las relaciones diplomáticas entre estados. Al principio, el derecho internacional público se limitaba a regular las relaciones comerciales, las relaciones bélicas y la distribución de los diferentes espacios del planeta. Actualmente, es una rama del derecho público. Esto significa que son normas que organizan, fiscalizan y regulan los organismos públicos, es decir, regula las relaciones públicas internacionales. Este conjunto de normas tiene como fin mantener la armonía de la comunidad internacional, estableciendo fronteras, delimitando espacios terrestres, marítimos, aéreos y preservando los recursos naturales para el bien de interés general, entre muchas otras funciones. ¿Qué es el derecho diplomático y consular? Philip Cayey define el derecho diplomático como el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones que se crean entre los diferentes órganos de los sujetos de derecho internacional encargados de manera permanente o temporal de las relaciones exteriores de tales sujetos. ¿Qué son las fuentes del derecho? El término fuentes del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. Nosotros en derecho diplomático y consular nos centramos en aquel campo del derecho que involucra normas de derecho público, entre otras. Las fuentes del derecho diplomático y consular. Ricardo Arredondo refiere: el concepto de fuente subraya la idea de que una norma debe provenir de alguna parte, así como la noción de que hay un proceso que es dinámico y que puede llevar tiempo. El derecho diplomático, como el derecho internacional en general, es de carácter dinámico y se caracteriza por encontrarse, aún después de siglos de venir aplicándose, en periodo de gestación. Sin embargo, tratándose de una rama del derecho internacional, sus fuentes son las mismas, es decir, las consagradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entre las fuentes del derecho internacional y en particular a las fuentes del derecho diplomático y consular encontramos como fuentes principales a la costumbre, a los tratados y a los principios generales de derecho, y como fuentes auxiliares o secundarias a la jurisprudencia y a la doctrina e incluso en determinados casos al derecho interno. Describamos cada una de las fuentes. La costumbre es la principal fuente del derecho diplomático y consular y es entendida como una norma resultante de una práctica general, constante, uniforme y duradera, llevada a cabo por los sujetos de derecho internacional y realizada con la convicción de ser jurídicamente obligatoria. El derecho diplomático y consular continúa siendo de naturaleza consuetudinaria, aunque cada vez en una proporción menor. Ello es recogido en el preámbulo de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963, al reconocer que todas cuestiones no expresamente contempladas en ellas continuarán reguladas por la costumbre. Los tratados. Un tratado internacional es un acuerdo suscripto entre dos o más estados, que resulta vinculante y obligatorio para quienes lo han suscripto, conformando así una norma jurídica de naturaleza internacional, y se encuentran regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. El tratado también puede ser suscripto por otros sujetos del derecho internacional, como pueden serlo las organizaciones internacionales y en este caso se encontrarán regidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986.
Los tratados son los pilares fundamentales que regulan la temática de derecho diplomático y consular, entre ellos son esenciales las convenciones de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares de 1963. Los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos, que pueden pasar a formar parte del derecho internacional público. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. En este sentido, resulta fuente del derecho diplomático y consular la jurisprudencia, ya sea tanto de tribunales internacionales como de cortes nacionales. También debemos incluir a los laudos arbitrales, en tanto resoluciones dictadas por un árbitro y que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes, en razón de los importantes aportes realizados al desarrollo de las fuentes. La doctrina, esta fuente comprende la opinión de prestigiosos juristas y tratadistas del derecho diplomático y consular, y constituye una fuente auxiliar de esta materia. El derecho interno. Hemos tratado ya el tema vinculado a la relación existente entre derecho interno y derecho internacional, pero sin perjuicio nos permitimos adicionar que las normas jurídicas internas de un país pueden constituir también una fuente de derecho internacional público. Seguimos en la próxima.